Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, el domingo anterior, que fue el 1 de Adviento, encendimos la vela de la esperanza. Nos quedan 3. Hoy se enciende la de la fe. La fe es la certeza de aquellas cosas que no vemos, que no entendemos, pero que Dios nos regala estar convencidos de ella, estar totalmente persuadidos de que es así por obra y gracia del Espíritu Santo. Tener fe, entonces, es un don de Dios. Tener fe en Jesús que viene es reconocer que Él es realmente la liberación de todos nuestros problemas, la solución de todas nuestras dificultades y, sobre todo, Él es la victoria sobre la muerte, el mal y el pecado. Ahora, tener fe en Jesús no es solamente desear que eso suceda, como alguien que compra un boleto de lotería a ver si se gana la lotería, ¿no? Desea ganar un buen premio. Pero tener fe es mucho más que simplemente tener un buen deseo de que algo ocurra. El grito de guerra de los primeros cristianos es Maranatá. Ven, Señor Jesús. La primera oración cristiana. Ven, Señor Jesús. ¿Qué podríamos hacer sin ti, Señor? Ven a nosotros. Quédate con nosotros. Pero llamar al Señor no es simplemente decir: ojalá venga el Señor, ojalá tengamos buena suerte y Jesús esté con nosotros. No es eso tener fe, no es quedarse en una buena intención. Es como dice ese refrán popular, muy sabio y muy verdadero, y eso significa realmente tener fe: a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, uno tiene que poner todo de su parte como si todo dependiera de nosotros
pero uno tiene que confiar solamente en Dios, porque realmente todo depende de Dios. La fe puesta en Dios, pero nosotros, en virtud de esa esperanza que tenemos y de esa convicción de que Dios nos ama, vamos a poner todo de nuestra parte. Hoy vemos la figura de Juan Bautista, que proclama lo mismo que el profeta Isaías, muchos siglos antes de Cristo, ¿no? Preparen los caminos del Señor, allanen los senderos, que lo que está alto se pueda nivelar, que lo que está hundido también, todo quede nivelado, que el camino quede preparado, que el vínculo, ¿no es cierto?, con Dios, el puente hacia Dios desde el hombre, quede bien hecho. Una maravilla tener un puente, ¿no? Como nuestros hermanos de Mewin, Mississippi, tienen un puente fantástico, ahora ya no dependen solo del bote. O yo les recuerdo lo que pasó en febrero, ¿no es cierto?, del año, o marzo, no estoy de acuerdo, febrero, sí, del año 2010, ese gran terremoto que tuvimos en Chile, ¿no es cierto? Y Chile quedó totalmente fracturado. La Ruta 5, la única que nos une, ¿no?, de norte a sur, quebrada en varias partes, muchos puentes caídos, y no nos podíamos mover de un lado a otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ojalá que se arregle el camino, ojalá un día podemos viajar y ver a nuestros seres queridos, hacer nuestros negocios. No, hay que trabajar, hay que preparar el camino para poder volver a estar unidas todas las ciudades. ¿No es verdad? O lo que hemos sufrido con esta pandemia. A veces estamos en cuarentena y no podemos salir del lugar. Depende del grado de confinamiento, a veces ni siquiera de la casa podemos salir. Entonces, no decimos simplemente, ojalá que se acabe esto y podamos de nuevo estar todos unidos. No basta la buena intención. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que cumplir las leyes de la salud, etc. A ver si podemos pasar esta ola del virus sin tanto mal, sin tanto daño, ¿cierto? Es decir, tenemos que poner, queridos hermanos, de nuestra parte para que las cosas funcionen bien. Entonces, tener fe significa ser realmente buenos hijos de Dios. Pero ser un hijo de Dios implica actuar como un hijo de Dios. Entonces, el verbo clave hoy día es hacer. No basta creer, así nomás. No basta decir, como explica Jesús, Señor, Señor, alabado sea, Señor, aleluya, Señor. Tener buenos sentimientos hacia Dios, no basta. Jesús dice, hay que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Ahí realmente damos frutos y mostramos qué tipo de árbol somos. El árbol se conoce por sus frutos. Por eso la Virgen María es el gran ejemplo que tenemos en este Adviento, junto con San Juan Bautista, para preparar el camino del Señor. Porque ella encarna en su corazón, en su vida entera, mejor que nadie en el mundo y en toda la historia, la voluntad de Dios. Ella no hace su voluntad, nunca. Ella solamente hace la voluntad de Dios. Y esa entonces es la tarea y la misión que tenemos todos los seres humanos en esta vida. Aprender a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. O si queremos de una manera mejor todavía, que nuestra voluntad sea siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Que las virtudes que a veces nos parecen duras, difíciles, ¿no?, como los mandamientos, no, nunca mentir, nunca robar, nunca cometer acciones impuras, adulterio, mal pensamiento, nunca tener rabia. ¿Cómo poder actuar así, no? De manera virtuosa, santa, como hijos de Dios, siempre. Bueno, cuando esto ya se transforma no solo en un deber, en una obligación, sino en un gusto, en una alegría, en un gozo poder vivir de esa manera. Entonces estamos encarnando, como María, la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra, reitero, es hacer. Esa es la palabra clave, hacer la voluntad de Dios. Cuando le preguntamos a la Madre, ¿qué hacemos?, ¿no? Las últimas palabras que dice la Virgen, que están registradas
en el Evangelio de Juan, capítulo 2, son esas, ¿no? Hagan todo lo que Jesús les diga. Hacer, ¿se fijan? Eso es tener fe, hacer, no solamente quedarse sentado, hacer. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y Jesús nos enseñó a rezar así: Padre Dios, Padre Celestial, Padre del cielo, Padre nuestro, hágase. Hacer, así se declina, ¿no es cierto? Se conjuga. Yo hago, tú haces, nosotros hacemos. Hágase tu voluntad, Padre, en la tierra, en el cielo, en mi corazón, en mi vida entera. Eso es preparar el camino del Señor. Hacer la voluntad de Dios, como María, como San Juan Bautista, implica entonces decir no al pecado, no a aquel destructor de caminos, a aquel violentador, a aquel abusador de nuestras vidas, que quiere destruir todos los puentes que tenemos hacia Dios, que es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Él solo quiere dañar, robar, matar, destruir. Entonces no podemos tener una vida así como simpatizando con el demonio, ¿no es cierto? Tenemos que decir no, él es verdaderamente nuestro enemigo. Eso es lo primero que hay que tener claro, decir no al pecado, renunciar a Satanás, renunciar a todas sus seducciones, a todas sus tentaciones. Por eso San Juan Bautista, vemos hoy día en el Evangelio de San Marcos, en el comienzo de su Evangelio, dice que era un hombre austero, un hombre duro, exigente, consigo mismo, que no se alimentaba, ¿no es cierto?, en este tiempo como lo hacemos todos nosotros, comiendo corderos, ricos asados, aunque es tan agradable hacer eso, tan bonito, ¿no? Pero ¿por qué Juan Bautista no era un hombre cómodo? No era un hombre que tenía una vida fácil. Comía langostas, comía miel silvestre, se vestía con piel de camello. ¿Por qué era tan exigente consigo mismo? Porque él quería renunciar a las comodidades, a las pompas y a los brillos de este mundo, para decir no al pecado y no al príncipe de este mundo, y decir sí, decir sí solamente a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y vemos también, queridos hermanos, reflejado en nuestra Madre María, sobre todo como lo hemos visto en este mes, la voluntad de decir no al pecado, porque ella es la Inmaculada. Eso es lo que celebramos en el mes de María, la Inmaculada Concepción, la sin mancha, la que se mantuvo siempre lejos de todo aquello que puede ofender a Dios. Y hoy entonces pienso que la fe hay que verla desde este punto de vista. Tener fe es, en primer lugar, decir no al pecado, no al enemigo de nuestras almas. Y la pregunta grande que tenemos que hacernos ahora es la siguiente: ¿qué es pecado? Pregúntense ustedes ahora, hermanos, ¿qué significa pecar? Hay personas que dicen que pecar es desobedecer a Dios, pero esa no es una buena explicación, porque eso es parte del pecado, pero no explica en profundidad lo que es el pecado. El pecado, queridos hermanos, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es realmente la ruina del hombre. Es lo peor que nos puede pasar. Es peor que el virus, peor que la lepra, peor que el cáncer. Porque Jesucristo dijo: no teman a los que matan al cuerpo, un virus solamente mata el cuerpo. Teman a aquellos que matan el alma y la pueden llevar al infierno. Y eso es el pecado. Debemos tener una repugnancia horrible al pecado. Los santos dijeron: prefiero 1000 veces morir antes que pecar. Porque ahora reitero la pregunta: ¿qué es pecar? Pecar no es solamente cometer un error. Me equivoqué, dice uno, cuando peca. Me equivoqué, a ver si a la próxima no me equivoco de nuevo. Pecar no es solamente dar un mal paso. No es solamente ofender a Dios. Implica todo eso. Pero es mucho peor, hermanos. El pecado es destruir la armonía, la amistad que tenemos con Dios.
es la fractura de nuestra comunión con Dios. ¿Y qué hacemos nosotros, pobres criaturas, sin el amor de Dios? Se pierde el sentido de la vida, se pierde la felicidad. Nada de este mundo puede llenar el corazón del hombre, solo el amor de Cristo, solo volver a conquistar esa comunión, esa armonía, esa amistad con Dios. Pecado, entonces, es eso, quedar enemigos de Dios, decirle a Dios, no te quiero, yo quiero hacer mi vida a mi manera, hacerme Dios yo mismo. Entonces, es muy difícil, hermanos, liberarse del pecado, porque ciertamente también es una ofensa a Dios, es una deuda que contraemos con Dios. Por eso decimos hoy, ven Jesús, ven Salvador, ven Señor, ven a liberarnos, ven a salvarnos de este pecado, de esta fractura, de este puente cortado que tenemos que nos impide estar en amistad con Dios, con el Padre Dios. Jesús es el puente. Eso significa ser sacerdote realmente. Cristo es el único santo y sumo sacerdote. Sacerdote significa ser pontífice, puente entre el pueblo y Dios. El que nos une a Dios, el camino que nos lleva a Dios. Preparar el camino del Señor, entonces, es realmente preparar nuestro corazón para que Cristo habite en nosotros. Y no nos suceda lo que al pueblo de Belén, cuando llega la Sagrada Familia y le rechazan la entrada. No tenemos espacio para ti. Estamos ocupados de nuestras cosas. Estamos ocupados de nuestra comida, de nuestros regalos, de nuestros adornos, de nuestra cola de mono. Estamos preocupados de nuestra felicidad. Tú no tienes cabida aquí. Búscate un espacio en un pesebre por ahí. Lo mismo que los betlemitas decimos nosotros a Jesús cuando preparamos mal la Navidad. Tiempo de Adviento, entonces, estas velitas nos recuerdan que debemos prepararnos bien para la Navidad, no caer en el consumismo, no caer en el materialismo, en la superficialidad, tener tiempo para la oración, tiempo de desierto, como San Juan Bautista, tiempo para el encuentro íntimo con el Señor. A Jesús no lo vamos a encontrar en el ruido, en los brillos, en las luces. Incluso es bonito ver algunas luces, ver que hay algo diferente en este tiempo de Navidad, pero el verdadero encuentro con Jesús es en el silencio, es en la humildad de esa oración sencilla, en el Santo Rosario rezado con amor, en ese encuentro con el Santísimo Sacramento, en la capilla de adoración perpetua, por ejemplo. O por último, en ese momento en que estoy a solas, en mi pieza, y estoy angustiado, estoy con problemas, estoy mal, estoy sufriendo por algún motivo, y me acuerdo de Dios, y digo, ven Señor Jesús, ven a mi corazón, lléname con tu luz, lléname con tu gracia, con tu amor, ten piedad de mí. Esa humildad de María, esa humildad de San Juan Bautista nos indica cómo debemos vivir realmente nuestra fe. Preparar el camino del Señor, entonces, es decir no y renunciar realmente al pecado, es decir, a esa enemistad con Dios, a esa fractura, y pedirle al Señor que nos reconcilie con su Padre, y por otro lado decirle sí a Jesús. Creo en ti, confío en ti. Lléname de tu Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, para vivir encendido como esa segunda vela, que poco a poco mi corazón, como una corona de Adviento, se vaya encendiendo de esa caridad, de ese amor a Dios, lo único que verdaderamente nos puede hacer felices. Así sea. Amén. Renovemos nuestra fe